Construir una empresa familiar es mucho más que un negocio, ¿verdad? Es como tejer un legado, un sueño que uno espera que perdure, que pase a las siguientes generaciones. Totalmente. Es un proyecto de vida. Pero, claro, a veces pasa que las herramientas que creamos para asegurar ese futuro, como puede ser un consejo de administración, pues se sienten un poco vacías, ¿no? Huecas. Ajá. Hoy vamos a meternos a fondo en eso, en esa pregunta que a veces incomoda. ¿Tiene sentido invertir tiempo, esfuerzo en un consejo si luego sus recomendaciones como que caen en saco roto? Justamente. Y para analizarlo, vamos a apoyarnos en las ideas de Ricardo Bolaños, que, bueno, tiene muchísima experiencia en gobierno corporativo, digamos las reglas para dirigir bien una empresa y sobre todo en cómo institucionalizar empresas familiares, o sea, darles estructura. ¿Vale? La pregunta que él plantea es directa pero crucial. ¿Vale la pena mantener un órgano de gobierno que, en la práctica, solo existe en el papel? Fíjate que menciona una cita, creo que atribuida a Darwin, ¿Ah, sí? que dice algo así como, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Muy buena cita. Y muy aplicable aquí. Exacto. Adaptarse en el mundo empresarial implica usar bien las herramientas que tienes, y el consejo es una de ellas. Entiendo. El consejo de administración debería ser eso, el timón estratégico, la guía. Pero es verdad lo que dices. En muchas empresas familiares, sobre todo, quizás al principio de ese camino de profesionalización, Sí. las decisiones importantes siguen muy concentradas, a veces en el fundador o en un círculo muy, muy cerrado. Y ahí es donde el consejo corre el riesgo de, bueno, de ser más un adorno que un motor real. Exactamente. Es un punto de fricción muy típico. Chocan la tradición, el siempre lo hemos hecho así, con la necesidad de evolucionar para precisamente perdurar. Claro. Como explica Ricardo por su experiencia con tantas familias empresarias, para algunos dueños esto de ceder influencia al consejo, se siente casi como perder el control. Y eso genera resistencia, claro. Me lo imagino. Pero para otros, en cambio, ven el consejo como una protección necesaria para el legado, para la armonía familiar a largo plazo, y estas visiones tan distintas pues crean dinámicas muy diferentes dentro de la misma empresa sobre el valor real que se le da al consejo. Y eso se debe vivir de formas muy distintas según quién seas en la empresa, ¿no? Por ejemplo, los directivos preparan informes, análisis, Claro. estrategias. Si luego sienten que ese trabajo para el consejo no va a ningún lado, debe ser frustrante. Totalmente. Es una frustración real. Y ojo, tiene consecuencias. Porque si los directivos, y también los consejeros externos, que suelen ser gente muy valiosa con mucha experiencia, Sí, gente que quieres atraer y retener. exacto, si perciben que sus aportaciones no influyen, que no se les escucha de verdad, se mina la credibilidad del propio consejo y corres el riesgo de perder a esa gente valiosa que sienten que su tiempo y su conocimiento, pues, no se están aprovechando. Y desde el punto de vista de la familia empresaria, ¿cómo se ve a veces? Pues mira, algunos miembros pueden verlo simplemente como un trámite. Algo que les han dicho que hay que tener, quizá un asesor, el banco, pero no como un espacio genuino de decisión estratégica. Como cumplir el expediente. Eso es. Y entonces las reuniones se vuelven superficiales, claro. Se pasa por encima de los temas importantes. Frente a todo esto, la visión de los expertos en gobernanza, como Ricardo Bolaños, es: Muy clara, sí. Un consejo es útil si influye. Punto. Si sus recomendaciones se ignoran sistemáticamente, no solo estás desperdiciando recursos, tiempo, dinero, el talento de los consejeros, sino que, como bien dice Ricardo, puedes dañar la reputación de la empresa. claro. Frente a bancos, posibles socios, inversores, que viene esa falta de escucha como una señal de alerta. Una mala señal. Entonces, al revés, cuando sí funciona, cuando se le escucha, ¿cuáles son esos beneficios tangibles que Ricardo Bolaños ha visto en su experiencia? Pues Ricardo, que ha acompañado a muchas familias en estos procesos, destaca varios puntos clave. Primero, un consejo que funciona genera confianza. Proyecta seriedad, compromiso. Vale. Segundo, ayuda a asegurar la continuidad del negocio. Aporta una visión a más largo plazo, más allá del día a día. Y tercero, actúa como un árbitro neutral en posibles conflictos o desacuerdos, protegiendo la armonía, tanto la familiar como la empresarial. Suena muy lógico. Y por el contrario, ignorarlo, pues trae riesgos serios. Definitivamente.
Problemas graves de gobernanza, esa sensación de favoritismo si las decisiones importantes se toman por fuera del consejo Uf, eso es peligroso. y una desmotivación muy grande en el equipo directivo y en la organización en general, al ver que no hay procesos profesionales para marcar el rumbo. El ejemplo que usa el artículo, aunque sea hipotético, es muy gráfico. ¿Cuál era? Una empresa familiar que ignora las recomendaciones de su consejo, que le decía que diversificara. Pasan los años, la empresa entra en crisis en su sector principal y además pierde a un consejero independiente clave porque se sentía decorativo. Una doble pérdida, claro. De negocio y de credibilidad. Exacto. Pérdida de confianza. Vale, entonces, si una empresa se ve reflejada en esto, si siente que su consejo no está teniendo el impacto que debería, ¿qué pasos prácticos sugiere Ricardo Bolaños? ¿Qué se puede hacer? Pues propone acciones muy concretas. Primero, revisar la composición del consejo. ¿Está la gente adecuada? ¿Con la experiencia relevante? Importante. Segundo, definir reglas claras. O sea, qué decisiones realmente importantes sí requieren pasar por el consejo, ya sea para aprobación o al menos para una opinión formal. Poner límites y responsabilidades. Eso es. Tercero, intentar medir de alguna forma el impacto de sus recomendaciones. ¿Se siguen? ¿Qué resultados dan? Y fundamental, quizá lo más importante, fomentar una cultura de apertura desde la dirección. Desde arriba. Sí, si quien dirige no está dispuesto a escuchar de verdad, a considerar otras perspectivas, pues el consejo difícilmente va a ser efectivo, por muy bien diseñado que esté. Queda claro. Al final yo creo que el mensaje central es este. El valor no está simplemente en tener un consejo de administración. El valor real está en su influencia, en que sus debates y decisiones tengan peso. Entendido. Un consejo que es ignorado es un lastre, un peso muerto. Pero uno que es activo, escuchado, respetado, ese sí se convierte en un motor de adaptación, de crecimiento, clave para esa supervivencia y trascendencia que buscan las familias empresarias. La reflexión final que nos deja este análisis es directa, yo creo. El consejo de administración en nuestra empresa ¿es un motor que nos impulsa hacia el futuro o es simplemente una pieza decorativa colgada en la pared? Y la respuesta, bueno, puede definir la capacidad de esa organización para adaptarse y prosperar. Los esperamos en nuestro próximo episodio del podcast El secreto de las familias empresarias que duran, donde se entiende, se aplica y se trasciende. No te pierdas ningún episodio y síguenos para estar al día.